Bueno, la primera ponencia es sobre la recolección de hongos silvestres en el sureste de Uruguay, reflexiones en torno al habitar un área protegida. Y bueno, va a estar a cargo de Inti Clavijo, que nos viene a visitar del país, nuestro querido país vecino. Creo que acá está bien. Bueno, buenas tardes, ya que ya almorzamos. Como decía Eugenia, yo soy de Uruguay, de la Universidad de la República. Actualmente estoy haciendo mi investigación de maestría con recolectores de hongos silvestres comestibles en una región de el Uruguay, que ahora les voy a mostrar un poquito el mapa para orientarnos. Primero, gracias por la invitación, Eugenia, y gracias a la organización del Congreso por invitarme a participar. No sé si lo dije, pero yo soy antropólogo y hago trabajo más etnográfico que etnobiológico, pero me interesaba mucho traer como un humilde caso de estudio, pensar algunas cosas más que resultados de investigación, sino ver cómo poder también nutrirme y nutrirnos colectivamente de esto. Esta presentación que voy a hacer ahora es un poco producto de algunos años de investigación en el este de Uruguay, en los departamentos de Canelones y Maldonado, y una conexión con investigaciones en un área protegida concreta que tiene reflejo, digamos, o relación con mi investigación actual con recolectores populares. Después de los juegos de luces, pasamos a la siguiente diapositiva, donde les muestro dónde está ubicado el territorio del caso de estudio. Ahí les puse un mapita bien ilustrativo de Wikipedia donde se ubica el departamento de Maldonado y el de Canelones. Están hacia el este de Montevideo y concretamente la región de Laguna Garzón, que es el área protegida que les voy a presentar el caso de estudio de forma amplia para hablar después en detalle del tema en relación a los hongos. Está ubicada, si pueden ver como esa pequeña entrada de agua acá. Esa es la laguna de Rocha, que es una laguna que forma parte de un sistema que está conectado con el Océano Atlántico, donde existen diferentes prácticas compartidas y diferentes formas de poblaciones locales. En este caso, Laguna Garzón tiene la característica de estar ubicado muy cerca. Ah, buenísimo. Magia, gracias. Entonces, esta flechita señala el punto donde estaría ubicada la Laguna Garzón, que se encuentra entre la división de departamentos de Rocha y de Maldonado, que eso es bastante relevante para la situación. ¿Qué es lo interesante o los puntos claves para conocer sobre el área protegida? Pasamos a la siguiente, por favor. Eso, gracias. Como les decía, tranquilo. Como les decía, está ubicada en el límite departamental de Maldonado y de Rocha. Es un área protegida de especies principalmente. No está pensada como la Laguna de Rocha, que protege también el patrimonio cultural, el paisaje cultural. Entonces eso trae algunas diferencias. Para pensar un poco este proceso es importante tener en cuenta cómo el área protegida se genera en el año 2014, ya hace 10 años, a partir de la instalación de un puente bastante particular por su forma circular, que quizás conozcan. En el momento en el que se eligió realizar ese puente, se buscaron alternativas ecológicas para pensar la protección del área para que no fuera tan perturbador para el ambiente en esa zona e incluso para evitar que la vegetación nativa del bosque y matorral samófilo que había en el área se degradara tanto. Se declaró área protegida como una forma de contrapartida. Eso trae un montón de implicancias sociales bastante particulares. En relación a que es un área protegida que se declara en territorios, en terrenos que son privados, o sea que no es un área protegida que no sea habitada, sino que son todos terrenos privados fragmentados
y con diferentes particularidades en lo que tiene que ver con las dinámicas ecológicas de la zona. La laguna siempre fue una conexión entre el departamento de Maldonado y de Rocha, que por sus características turísticas era una ruta bastante transitada, pero se evitaba que se utilizara tanto como otras rutas que no eran tan costeras, digámoslo así. Entonces, hay algunos elementos que son particulares de esa área que hacen que sea importante lo que es el desarrollo de una comisión asesora específica para la gestión de la laguna, de la gestión del área protegida en realidad, que está liderado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta sigla de CAE, que significa Comisión Asesora Específica, está integrada por diferentes actores de la zona, entre los cuales, por ser un área bastante peculiar, no solo están los pobladores locales, sino que hay diferentes veraneantes o personas que tienen propiedades ahí, que tiene que ver con una especulación inmobiliaria muy importante. O sea, estamos hablando de un área que es de los terrenos más caros a nivel latinoamericano, de proyectos millonarios en algunos casos, y que está pensado muy desde un turismo de naturaleza, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Y acá les muestro, traje algunas pequeñas imágenes para ilustrar y hacer un pequeño relato de lo que les voy contando. Acá lo que ven es el cruce por balsa que se hacía antes de que existiera el puente, donde era muy típico también como paseo de alguna forma la conexión de la barra del lado de Rocha y de Maldonado, que conectaba ambas orillas, hasta el año 2014 que se inauguró el puente. Acá esta foto es aproximadamente de la década de los 70, si no me equivoco, y esta es un poco más reciente, cerca de los 2010. Esta balsa fue sustituida por este puente circular. Un puente que fue sumamente polémico, que fue diseñado por Vignoli, un arquitecto, el mismo que hizo el aeropuerto, un personaje bastante particular, y tuvo mucha discusión arriba de todo ese caso. Fue realmente muy debatido, hubo un montón de movimiento alrededor de eso, y diferentes actores lo ven positivamente y negativamente. No voy a entrar muy en detalle de esto, pero lo que tiene la laguna de particular y esta zona, incluso el puente, es que genera un montón de actividades turísticas y sociales muy específicas del área. Y lo que quiero mostrarles un poco es cómo esas actividades conviven con las que son las actividades relacionadas con los hongos comestibles y no solo comestibles. Pasamos a la siguiente. Bien, acá un pequeño cartel del área protegida. Es un área que tiene, acá no se ve mucho porque queda un poco pixelado, pero esta es una de las especies, la espina de cruz, ¿se conoce ya? Es una de las especies nativas que se protegen. Hay algunos caminos hacia adentro del área donde vive gente de forma permanente. Y hay algunas, digamos así, casas que están de pescadores artesanales y personas que viven hace unas cuantas décadas ahí, unos 20 años, algunos más, 30 incluso, que están sobre la costa de la laguna. Pasamos a la siguiente, por favor. Este caso es un recorte de revista donde algunos veraneantes extranjeros, argentinos, americanos, de muchos lugares, millonarios explícitamente, van a visitar un restaurante que queda en La Barra, que es bastante conocido por ser uno de los más mejor calificados a nivel latinoamericano, y estos traslados son hechos por los mismos pescadores artesanales que viven ahí. Esa persona es Paris Hilton, y esa revista nos la mostró Beto, que en la siguiente diapositiva nos sacó a pasear a nosotros en su barco. Entonces, traigo estas imágenes porque un poco ilustran el contraste de lo que se vive en esa área protegida, en esa zona, y porque también dan cuenta de las complejidades, ¿no? De lo que es habitar estos lugares. Pasando a la siguiente diapositiva, me gustaría pensar un poco en exponerles la convivencia de estas actividades, convivencia entre enormes comillas, de cómo se dan estas dinámicas. Ahí tenemos una de las actividades, es el kitesurf y el windsurf, que son actividades náuticas deportivas
que incluyen tabla del estilo de surf y esas cometas como si fueran paracaídas. El punto de Laguna Garzón es uno de los más importantes tanto a nivel sudamericano como a nivel mundial por las características ecológicas de la zona, donde tiene, digamos así, unas condiciones de viento y de navegabilidad para este tipo de actividades ideales para hacer escuela. Entonces es uno de los puntos de escuela de kitesurf más importantes a nivel mundial. Esto convive con la siguiente diapositiva, que es actividades de catamarán, donde hay otra escuela náutica instalada ahí. Hay más o menos unas 4 o 5 escuelas de kitesurf, o sea, y hay en algunos momentos hasta 40 velas en ese lugar, que es bastante reducido. No es como algo esporádico, ¿no? Sino que es bastante constante y importante en ciertas épocas del año. Con la siguiente diapositiva es que uno de los puntos donde tiene que convivir el kitesurf es con el birdwatching, que es el avistamiento de aves, que es una de las actividades también de turismo de naturaleza que se realiza, ¿no? ¿Por qué digo que tienen que convivir? Porque explícitamente las velas y los cables de eso dicen que mata a los pájaros, ¿no? Y que los ahuyenta. Entonces, todo este tipo de cosas son las que están en discusión cuando sean los encuentros de la comisión asesora específica del área protegida. Pasamos. Otro tipo de actividades, por ejemplo, son el astroturismo, las caminatas de luna llena, los recorridos en la zona por los diferentes caminos. Y un punto no menor acá es que esa zona era una zona de camping muy habitual, ¿no? O sea, hay como una cuestión cultural de camping muy frecuente e incluso de caza, ¿no? Caza furtiva es muy común también, sigue siendo en realidad. Y al mismo tiempo, muchos de los pobladores locales que están vinculados con actividades de disfrute de la naturaleza están vinculados también, por ejemplo, con la venta de inmuebles. Entonces se da como un fenómeno de que son agentes inmobiliarios al mismo tiempo que son pobladores locales que protegen la naturaleza y que a su vez viven en ese lugar. También sucede, por ejemplo, con algunos de los pescadores artesanales, que sus hijos trabajan en los emprendimientos turísticos millonarios que están ahí. Entonces, esas reuniones de la comisión asesora son realmente donde hay puntos de confluencia y divergencia bastante complejas, por decirlo de alguna manera. Pasando a la siguiente diapositiva, bueno, supuestamente yo venía a hablar de los hongos, entonces, eso fue la introducción, como dijo un compañero arriba. ¿Qué pasa con los hongos en esta área y qué pasa con los hongos en la región en realidad? Porque yo quise traer el caso del área protegida para pensar algunas relaciones complejas en torno a esto de conservar el patrimonio biocultural y de pensar qué acciones se pueden tomar en relación a eso, pero yo específicamente actualmente y desde hace unos años trabajo con el tema de los hongos silvestres. Y ahí vamos. ¿Qué sucede en el área en relación a los hongos? Sucede esto, por ejemplo, desde hace unos, yo diría, 3 años, después de la pandemia, cuando empezó la salida, ¿no? de volver a las actividades sociales más colectivamente, se vio como un impulso o un boom de el reino de los hongos y cómo los hongos estaban en todo el territorio. De hecho, en Uruguay pasaron muchas cosas durante la pandemia que hicieron que proliferaran un montón de emprendimientos de lo que tiene que ver con observaciones de hongos, un restaurante dedicado específicamente a los hongos que tuvo que ver con el encierro de la pandemia, porque muchas personas se fueron a vivir o a quedarse a sus casas de veraneo, o casas de, digamos así, más dentro del monte, de los bosques, y fue como que eso generó una suerte de retroalimentación con el deseo por observar la naturaleza y porque se prestara atención a los hongos que siempre están como en un lugar un poco más invisible en relación a las plantas y los animales, ¿no? Entonces, desde hace 2 o 3 años, en Laguna Garzón, así como en otros lugares del este, se empezaron a promover salidas micológicas, senderos micológicos o senderos de reconocimiento de funga, como se les llama también, donde las personas recorren con algunos guías expertos en el tema, que son muchas veces formados a partir de su afición al tema. Algunos tienen formación en agronomía, formación en biología, pero no son directamente de la universidad ni de formaciones formales en relación al tema, sino que hay una gran masa crítica de ciencia ciudadana por un lado y por otro lado de afición a la temática.
no voy a entrar muy en detalle en esto, pero desde hace unos años se empezó a movilizar a partir de Facebook, a partir de redes sociales, como se vio la temática bastante visibilizada y se generaron este tipo de actividades. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasó en el área protegida y qué pasa en esa zona? Es que gracias a este boom de los hongos, más publicaciones de difusión general sobre reconocimiento de especies y una importante red de ciencia ciudadana en el sentido de compartir información en todo el territorio, nucleada en la figura de algunos especialistas o algunas personas dedicadas a esto, empezaron a de alguna forma visibilizarse y reconocerse especies que antes no se reconocían. Este caso es Boletus edulis, conocido como porcini, que es uno de los hongos gastronómicos, por lo menos de los que hay en Uruguay, los más cotizados, por decirlo de alguna manera. Y en el área y en la zona empezaron a encontrarse hongos comestibles que antes no se encontraban de alguna forma. No es que no estuvieran, sino que empezaron a reconocerse como un valor gastronómico importante y empezaron a comercializarse, a repartirse por diferentes vías, ¿no? A su vez, pasamos a la siguiente. Yo pongo en contraposición un poco lo que es la recolección reciente, por decirle de alguna manera, de lo que tiene que ver con la recolección popular, porque en la zona de Maldonado, en los pinares de Maldonado, se recolectaba particularmente una o dos especies de hongos que se siguen recolectando, pero no se comercializan tanto, al menos como se da en Canelones, que es el otro departamento que trabajo, a causa también de la urbanización, ¿no? Punta del Este y toda esa zona de los pinares fue sumamente urbanizada, entonces los relatos de recolección popular de hongos en ese territorio son más de hace 10 años, 15 años, que era mucho más frecuente. Por otra parte, en realidad, los recolectores más recientes son los que recolectan otras especies, no solo las que eran popularmente vendidas, ¿no? Yo no voy a ahondar mucho en mi caso de estudio con recolectores populares, pero en la zona de Canelones hay una ruta que es la ruta interbalnearia, donde durante 60-70 kilómetros hay puestos de venta de hongos, que nosotros allá le llamamos hongo de pino, pero no es el mismo que acá, sino que es el Lactarius deliciosus, el que nosotros le decimos hongo de pino, y de hongos de eucaliptus, el Gymnopilus junonius o spectabilis. Esos dos hongos, esas dos especies de hongos se recolectan desde hace por lo menos 70 años, en lo que hay registros bibliográficos, y hay recolectores que están hace 20 años con sus puestos en el costado de la ruta. Entonces, por un lado, la recolección popular es practicada por algunas personas con ciertos fines, y la recolección reciente, o esta recolección más orientada a especies gourmetizadas, especies conocidas recientemente, tiene otros fines y otros mecanismos de moverse. En el caso de Laguna Garzón y en la zona de Maldonado, lo que se ve es principalmente la recolección reciente, o sea, recolectores aficionados que salen a pasear de alguna forma, a vivir eso como una experiencia de turismo en la naturaleza y que aprovechan esa instancia para recolectar hongos, en algunos casos comercializarlos, pero no siempre, sino que si recolectan muchos a veces los venden o los reparten con conocidos. Pero lo que sí se dio a partir de este boom fue como una forma de valorizar ese recurso e integrarlo al circuito gastronómico del este, que es un circuito gastronómico de alta gastronomía, como les contaba antes. Pasamos a la siguiente. Entonces, pensando un poco qué aporta al patrimonio biocultural tanto una forma de recolección como otra, yo traigo algunas reflexiones, ¿no? Por un lado, como actividad de disfrute y de reconocimiento de la flora, de la fauna y la funga. El término funga, porque entiendo que no todos no todos vienen como del palo, es un término que se está trabajando desde hace creo que el primer paper es de 2011, que tiene que ver con esto de equiparar lo que es, ¿no?, los hongos con las plantas y los animales, en tanto lo educativo, en tanto lo científico y demás. Y de alguna forma también, ¿por qué creo que es una manera de reconocer
las tres partes porque los hongos también están totalmente relacionados con las especies vegetales e incluso a veces con especies animales que consumen esos hongos, que se ven en algunos lugares. En fin, es una manera también de conectar un poco estas diferentes partes de la naturaleza. Por otro lado, como el primero de estos puntos estaría bastante más relacionado con lo que es la recolección reciente, y el segundo de los puntos tendría que ver un poco con la recolección popular. Ya que para mí es una forma de aportar, ¿no?, como manera de economía informal y práctica tradicional de provisión de la naturaleza. Digo esto porque quizás parezca como un poco folclórico y menor, pero hay aproximadamente unas 30 familias en la región que viven de esto durante 3 meses y realmente es un ingreso muy importante para esa forma de vida, ¿no? Como esa manera de... Son muchas veces personas que son changadores, que no sé si se usa acá el término, pero como que se dedican a diferentes cosas a lo largo del año y este punto es realmente muy importante en su economía. Por otro lado, creo que es importante para pensarlo como un valor agregado al territorio para su conservación, en el sentido de que las especies de hongos tienen un montón de trabajo ecológico y ecosistémico en las regiones, pero no son explícitamente conservados, ¿no? Hay algunas propuestas que piensan que conservar los hongos es de alguna manera conservar toda la biodiversidad, ¿no? Porque es conservar lo que sucede abajo de la tierra. Entonces, eso implica que también para las mismas áreas protegidas es muy importante. Es un aporte interesante también como insumo culinario local y regional y como conocimiento ecológico local y forma de etnomicología, ¿no? Creo que eso da para pensar lo siguiente, que es, bueno, qué posibles maneras o caminos hay, y estas son algunas pequeñas cosas que he pensado, no son propuestas cerradas ni mucho menos, pero pensar un poco en, bueno, cómo integrar las especies de hongos consideradas a los planes de manejo de las áreas protegidas, contemplar las prácticas relacionadas como parte de las actividades en el área, que muchas veces no están representadas por algunos actores concretos. Respetar a su vez las formas tradicionales de recolección en las economías locales, y traigo esto porque para mí fue también un poco chocante ver cómo los recolectores tradicionales son muchas veces atribuidos a ellos la forma de recolectar devastando los territorios o utilizando implementos que no son los más adecuados. Y para algunas personas que están en la recolección hace poco y que se interesan en el mundo de los hongos, con una visión un poco como conservacionista de más en relación a cómo recolectar tantos hongos puede hacer daño, sin tener formación realmente o información de qué tanto implica o no, hay como muchos prejuicios en relación a cómo se da eso, ¿no? Entonces se ve de una forma hasta demonizada o estigmatizada a las personas que lo utilizan para un sustento, cuando en realidad están proveyendo un servicio también, que es traer esos hongos que son recolectados en montes bastante difíciles de habitar, y lo digo porque lo he hecho y es muy pesado cargar una lata con 10, 15 kilos de hongos y salir del monte y mojarse las patas y pasar 6 horas ahí adentro. Qué precioso es hacer antropología. Y muchas veces ese trabajo es invisibilizado, ¿no? Lo único que se ve son los hongos que aparecen al costado de la ruta como si hubieran nacido ahí mismo. Entonces creo que es importante también respetar estas formas tradicionales en un sentido amplio, ¿no?, de recolección, y respetar esas economías locales. Y al mismo tiempo promover actividades y la difusión de información en el área. Esto quiero decir porque muchas veces hay como algunos emblemas o algunos puntos fuertes de la conservación o del interés, pero me parece importante que se integren de alguna forma lo que tiene que ver con los hongos a lo que es pensar estas áreas protegidas y los territorios que protegemos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso. Muchas gracias.